Bienvenidos y bienvenidas a todos. Bendiciones para todos. Dios los bendiga. Estamos aquí para adorar y bendecir el santo nombre del Señor. Voy a leerles la palabra del Señor en San Mateo 7:7. Es una promesa que ahora la vamos a estar recordando. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. El que busca halla, y al que llama se le abrirá. Gloria a Dios por su preciosa promesa, por su palabra, porque el Señor nos da estas promesas para que nosotros nos alentemos cada día. Vamos a orar para iniciar este maravilloso culto de adoración al Señor. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te damos gracias por la obra redentora que tú has hecho en la cruz por nosotros. Gracias, Señor, por este privilegio que nos das de gozarnos en tu presencia. Bendecimos, Señor, este culto de adoración, y allí donde está en su casa, adórale y exalta el nombre del Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Sigamos gozándonos en la presencia del Señor. Sobrenatural, eres Dios sin igual, dueño del cielo y mar, sobrenatural. Sobrenatural, habitas la eternidad, eres el manantial sobrenatural. Dios de mi vida, eres Dios de los cielos, eres Dios de los mares, eres Dios sobrenatural, de la tierra eres Dios, mi sustento eres Dios, siempre eterno eres Dios, sobrenatural. Sobrenatural, habitas la eternidad, eres el manantial sobrenatural. Sobrenatural, eres Dios sin igual, dueño del cielo y mar, sobrenatural.
Nuestro Dios es un Dios sobrenatural. Y la palabra de Dios dice que al que cree todo le es posible. Y yo quisiera invitarle hoy para que afianzáramos nuestra fe en una promesa de la palabra del Señor. Quiero invitar a la pastora Milena para que nos dé esta promesa después de que hemos cantado este coro sobrenatural y nos apropiemos de lo que el Señor dice en su palabra. Amén, gloria al Señor. Como leíamos el versículo anterior en San Mateo 7:7 y el 8, la palabra empieza por pedir. Es una palabra que nosotros siempre continuamente hacemos, pedimos y en esta hora lo que vamos a pedir es a Dios. Vamos a pedir significa un principio sobre el pedir. Primero es saber lo que vamos a pedir. Especificar bien al Señor lo que vamos a pedir. O segundo, estar seguro de lo que va a pedir y que lo que va a pedir lo va a recibir. Gloria a Dios. Tercero, cuando pido y recibo, doy la gloria a Dios. Amén. Amén. Gloria al Señor por esta reflexión. Y por ahora vamos a orar vamos a pedir por sanidad en este momento. Allí donde usted está, si está enfermo, ponga su mano sobre la parte que está afectada. Si tiene un familiar enfermo, ponga su mano y ore por él. Levante sus manos y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, derrama, Señor, bendición sobre nuestras vidas. Ahora en el nombre del Señor venimos a pedirte, Señor, por la sanidad divina, Señor. Gracias, Padre Celestial. Tomo autoridad en el nombre de Jesús para sanar toda enfermedad, toda dolencia que se encuentre, Señor, en esta hora. Usted, Padre, en el nombre de Jesús, Dios, reprendemos, Señor, todo espíritu de enfermedad maligno, Señor amado. Toma control, Padre, en esta hora de nuestros hijos, de nuestras familiares allí presentes en su casita, que se encuentran atormentados de salud. Glorifícate, Señor, en estos cuerpos afligidos, Señor. Derrama tu unción poderosa y derrama la unción sanadora. Declaro en el nombre de Jesús que nuestros cuerpos permanecerán sanos, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Gloria a Dios, glorifique al Señor, dele la gloria y la honra al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén. Gloria a Dios.
tu gloria, llena tu casa, oh Dios. Que se llene tu casa con tu gloria, llena tu casa. Sálvanos, restauranos, avívanos. Aleluya. Y vamos a aprovechar aquí la presencia de la pastora Milena. Pastora, tome el micrófono de nuevo. Amén. Vamos a orar por la provisión. Vamos a orar por las finanzas. Vamos a orar para que el Señor sea dándonos sabiduría, multiplicando, proveyendo y supliendo. La palabra de Dios dice que Él suplirá lo que nos falte. Y ahora la promesa que la pastora leyó de la palabra dice: pedid y se os dará. Amén. Y yo creo que el Señor sí está dispuesto a darnos cuando le pedimos para nuestras necesidades. Amén. Así que vamos a orar por esto, pastora. Amado Dios y Padre nuestro, también pedimos por nuestras finanzas, Señor. Bendice nuestras finanzas a cada uno de los que estamos allá pendientes, oyendo esta adoración. Padre Celestial, te ruego, Señor, que bendigas a cada una de las familias, las finanzas, Señor. Derrama abundantes bendiciones en cada hogar. Provee para los servicios, provee para nuestras necesidades, Señor amado. Gracias, Señor, porque tú nos enseñas en tu palabra que si pedimos recibiremos, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús te doy la honra y la gloria, Señor. Gracias, Señor, porque recibiremos, Señor, de ti, Señor. Todas nuestras bendiciones se derramarán, Señor, sobre cada hogar, sobre cada vida, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Vamos a estar seguros que vamos a recibir de esa promesa que hemos pedido hoy. Amén, gloria a Dios. Aleluya. Toda mi fuerza
conocerte en mí, Jesús, a ti. Conocerte en mí, Jesús, a ti. Aleluya. Gracias, Señor, porque nos amaste. Te diste a conocer a nosotros en amor y en bondad. Permítenos conocerte también, Señor. Entregarnos todos a ti, todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Gracias, Jesús. Gracias, Dios. Gracias por tu amor. Porque hemos oído la promesa tuya: pedir y recibiréis. Tú eres nuestra fuerza y nuestro sustento. Te amamos y te bendecimos, Señor. Amén. Qué bueno poder alabar y adorar al Señor hoy, ya cuando la mitad de esta semana va pasando, va declinando, hoy jueves. Así que, hermanos, prepárese para que pueda estar con nosotros, congregados, reunidos el jueves. Ya vamos a continuar con esta celebración. Regálenos un par de segundos y de nuevo volvemos con ustedes. Qué bendición alabar y adorar al Señor, poder estar aquí a través de este medio hoy, ofreciéndole a Él nuestros cantos y también alabándole y adorándole. Hoy hemos tenido una mención muy especial sobre una promesa del Señor: pedid, pedid y recibiréis. La pastora nos está hablando que uno debe saber qué va a pedir. En segundo lugar, debe también uno estar dispuesto a dar la gloria a Dios cuando el Señor le da. Y bueno, se me olvida ahora la tercera cosa que ella dijo. Ella dijo tres cosas importantes. La primera, saber pedir. Y la otra se me escapa en este momento, pero recuerdo la otra, la tercera, y es dar gloria a Dios cuando Él nos da la respuesta. Creer que el Señor es poderoso para respondernos. Hemos estado estudiando, hermanos, acerca de la armadura. Bueno, en medio de la alabanza también estuvimos orando por este gran tema de las finanzas. Y
estuvo la pastora dirigiéndonos esta oración. Creemos que el Señor suplirá todo lo que nos falte, conforme a sus abundantes riquezas en gloria. Hoy vamos a hablar sobre otra partecita de la armadura, y es el versículo 15 de Efesios 6. Efesios 6 dice: y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Hay dos implicaciones aquí en relación con los pies. Yo podría decir que una es en el versículo 13, cuando dice: y habiendo acabado todo, estar firmes. El 14 dice: estad pues firmes. Y ahora el 15 habla de calzados los pies. El estar firmes y el calzar los pies tiene que ver con la firmeza que debe tener el soldado. Tiene que ver con el andar. Y hay una asociación muy grande entre lo que es el caminar y el camino. Encontramos palabras como esta del Salmo: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Los pies y el calzado tienen estrecha relación con el camino, y se asocia entonces los pies con caminar, con la vida diaria. Se asocia los pies con la anunciación del evangelio. Cuán hermoso, dice Isaías, cuán hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas. Se asocian los pies con ir, con caminar. En el mundo antiguo no había medios de comunicación tan veloces como los que tenemos hoy a través de la web, del ciberespacio y a través de los diversos dispositivos disponibles que encontramos. Pero cuando había una noticia, habían unos heraldos, unos mensajeros que salían corriendo de manera presurosa por las veredas, iban por los caminos y llegaban hasta todos los territorios que comprendía un gobierno, todos los territorios que hacían parte de toda una población o de una nacionalidad. Iban llevando una noticia, corrían, iban tal vez a pie o tal vez en otro medio de transporte, de acuerdo a la situación geográfica, pero siempre la persona tiene que estar dispuesta a ir. Y el apóstol está diciendo: y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Y este calzado tiene una implicación muy importante para el soldado, porque un soldado no puede estar descalzo. Hoy día incluso las Fuerzas Armadas de las naciones usan zapatos adecuados para protegerles, no solo de estar seguros, sino tal vez de algún artefacto explosivo o alguna víbora. Algunos soldados llevan un calzado que tiene una media caña alta que les cubre un poco incluso la parte de la rodilla hacia arriba, porque esto, por ejemplo, en el campo, las personas que usan botas, llamamos nosotros, que tienen caña alta, estos zapatos protegen a las personas de pronto también de la mordedura de una serpiente. Bueno, calzados los pies. Ya empezamos la palabra y quiero que me acompañe unos minuticos cortos, unos segundos quizá, en oración. Padre, abre nuestro entendimiento para que podamos entender lo que significa estar calzados nuestros pies con el evangelio de la paz. En el nombre de Jesús, tráenos esa palabra viva, esa palabra de fe. En el nombre de Jesús, amén. Hay un pasaje que está en Hechos capítulo 1, versículo 8, muy mencionado y muy predicado por la cristiandad. Y dice: recibiréis poder y me seréis testigos. La persona, el creyente, necesita esa dotación sobrenatural del poder del Espíritu Santo para ser testigo. ¿Pero qué es ser testigo? Ser testigo es ser un predicador del evangelio de la paz. Vamos a definir muchas cosas ahora en este mensaje, porque
para poder calzar los pies con el apresto del Evangelio de la paz, tenemos nosotros que entender la dimensión del Evangelio. La dimensión del Evangelio tiene 2 o 3 aspectos muy puntuales. Uno de ellos es que el Evangelio es la buena noticia del reino de Dios. Acuérdate de esto. El Evangelio es la buena noticia del reino de Dios. Entonces, Evangelio quiere decir una buena noticia. Y la buena noticia trae 2 o 3 palabras básicas, sencillas, pero muy profundas, muy significativas. Una de esas buenas noticias del reino de Dios que se anuncia a través del Evangelio, porque el Evangelio es una actividad de anunciación, de proclamación. Evangelizar en el antiguo mundo era llevar o portar una buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? Entonces, ¿qué es el Evangelio? Es una buena noticia que llega del reino de Dios. Hay que tener un poco de analogía y pensar que así como en los tiempos antiguos los reyes enviaban a sus heraldos a dar buenas noticias, por ejemplo, se ha ganado la batalla, hay un nuevo rey y bueno, daban concesiones o daban una buena noticia, se va a perdonar a los que tienen deudas, se daban buenas noticias. En el antiguo mundo, Evangelio era una buena noticia. Entonces se hace una analogía diciendo que desde el reino de los cielos ha llegado una buena noticia, y ahora sí viene lo que les anticipé hace un ratico. ¿Qué implicaciones hay? Una de esas buenas noticias es reconciliación. El Evangelio trae una noticia de reconciliación. ¿Y en qué consiste esa reconciliación? En que una enemistad que hay entre Dios y el hombre y Dios por causa del pecado, aquel que se originó allá en Génesis, capítulo 3 nos habla de esto. Entonces la buena noticia es que hay un plan del cielo para reconciliar al hombre con Dios. Esa es la primera noticia, reconciliación. Hay otra noticia que trae el Evangelio muy poderosa y es salvación. Salvación. ¿Salvación de qué? De la ira que vendrá. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice, la paga del pecado es muerte. ¿Y en qué consiste esto? En la condenación. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Así que la buena noticia es salvación de la ira que vendrá y salvación de quedar eternamente separados de la presencia de Dios. Entonces, ¿en qué consiste la salvación? En que cuando recibimos al Señor y el Señor venga por su iglesia o nos llame a su presencia, ya no vamos a ir al infierno. Ya no vamos a ir a la condenación eterna. Esa es una implicación de la salvación. La otra, ¿cuál es? Que cuando el Señor derrame su ira sobre este mundo por el pecado de sus habitantes, seremos salvos de la ira que vendrá. Y si estamos vivos cuando Cristo venga por segunda vez, porque Él va a volver, va a venir y su palabra se cumple. Si estamos vivos, Él nos levantará antes de derramar esa ira, porque no nos ha puesto para ira, sino para hallar gracia. Seremos salvos. Y si morimos antes de que todo esto pase, al partir con el Señor, nuestros libros están escritos en el libro de la vida y reinaremos y estaremos con Él. Salvación. Entonces, ¿cuál es la primera palabra? Reconciliación. ¿Cuál es la segunda palabra? Salvación. Ahora, ¿qué más trae el apresto del Evangelio? Otra palabra que se llama anunciación. Hace rato hice mención a Hechos 1:8, pero recibiréis poder y me seréis testigos. El apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 1, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Romanos 1:16. ¿Cuál era el desafío y por qué Pablo el apóstol le está diciendo a los hermanos que se calcen los pies con el apresto del Evangelio de la paz? El desafío de los hermanos del primer siglo era anunciar, predicar, proclamar. Por eso hablaba de los pies y tomaba la palabra de Isaías que dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian. La palabra pies tiene que ver con la gran comisión, ir por todo el mundo, no se puede ir si no se camina. La palabra proclamación tiene que ver con un mandato, predicar, ir y predicar. ¿Por qué Hechos 1:8? Predicar en los días
de los apóstoles recién ascendió el Señor Jesús, predicar en los días del apóstol Pablo el Evangelio, en los días en que se escribieron estas cartas, era una tarea riesgosa, una tarea difícil. Era una misión que ponía en riesgo de muerte al mensajero, al que predicaba el Evangelio. Por eso se requería y aún se sigue requiriendo el poder del Espíritu para predicar el Evangelio. En aquellos días había dos posiciones muy complejas para los discípulos cristianos que anunciaban el Evangelio. Una de ellas era decir Cristo es Dios. Decir Cristo es Dios entre los judíos era algo así como una blasfemia, porque los judíos no recibieron a Jesús, por eso lo crucificaron y lo mataron, lo colgaron en la cruz. Y por eso es que el Señor dice, la luz vino a los hombres, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, y a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Entonces, un judío estar diciendo, Cristo es Dios, Él es Dios, y no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Esto era para un judío un asunto complejo, porque era exponerse a una expropiación, a un rechazo, a una pena familiar donde iban a ser apartados de su familia, iban a ser desheredados, iban a ser desconocidos entre los judíos. Entonces, decir que Cristo es igual a Dios en el mundo judío de aquellos días, porque la anunciación del Evangelio consistía en esa, en decir, no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, Jesucristo. Y Jesucristo es un nombre que significa que Cristo o Jesús, el que ellos conocieron, es Dios. Ese era un primer problema para los judíos. Luego también para los judíos decir Cristo es el Señor era un desafío abierto al mundo político del Imperio Romano. Los judíos en los días de Jesús estaban bajo la autoridad y el dominio del Imperio Romano, así que ellos debían honra, debían pagar sus tributos e impuestos al Imperio Romano. Y lo que se proclamaba del Imperio Romano en aquellos tiempos era que el César era el Señor. Pero resulta que los evangélicos de aquellos días decían a los judíos, Cristo es el Señor, y a los romanos, Cristo es el Señor. Entonces estaban desafiando a las instituciones religiosas judías y estaban desafiando las instituciones políticas romanas. Por eso fue que finalizando el primer siglo, muchos cristianos fueron condenados a las fieras, a la pena de muerte. Muchos creyentes fueron martirizados, porque esto era blasfemia. Y es justamente lo que pasa con los discípulos y con el Señor Jesús. El decir, cuando Jesús dijo, yo soy Dios, yo soy, eso fue lo que censuraron los religiosos de los días de Jesús para condenar a Jesús a la pena de muerte y llevarlo a la cruz. Entonces, volviendo a Efesios, que dice que debemos calzarnos los pies con el Evangelio de la paz, le está diciendo a los hermanos, no se vaya a quitar las botas. Como soldado, no se vaya a descalzar. Por un lado, el calzado requiere una gran protección para el pie. Entonces, en el caso del soldado, había culturas antiguas que de pronto no valoraban tanto el calzado y se enseñaron a andar descalzos y a tener el contacto físico con la tierra. Pero el soldado sí necesitaba su calzado como fuera. Y él les dice, no vaya por nada del mundo a renunciar a ese calzado que es el Evangelio. Pero por el otro lado, nosotros debemos comprometernos como soldados de Cristo con ese calzado en proclamar el Evangelio. Miren, hermanos, hoy estamos viviendo tiempos donde hay mucha noticia. Tanta noticia que hay no debe ahogar la noticia, la buena noticia. Evangelio quiere decir buena noticia. ¿Y qué quiere decir esa buena noticia? Reconciliación. ¿Qué más quiere decir esa buena noticia? Salvación. Reconciliación de una enemistad, salvación de la ira que vendrá. Y no debe menguar, no debe mermar la proclamación. Cada hombre y cada mujer de Dios debe proclamar el Evangelio. Yo veo en este aparatico
que algunos hermanos, algunas hermanas en sus historias de Facebook colocan versículos. Me gusta esto. Yo estoy haciendo mis mensajes que publico por allí por las redes, los estoy haciendo con un énfasis bíblico, para que el oyente vea que el Señor nos llama a nosotros a tener otra forma de ver la vida. Cuando la iglesia, cuando el creyente anuncia el evangelio, no solamente está haciendo buen uso de su calzado, le va a proveer a otros que andan descalzos, quizá por el camino, van por el camino desprotegidos, les va a proveer calzado. Aquellos que reciban el evangelio recibirán una dotación especial. Y hoy se requiere que las personas escuchen buenas noticias, porque estamos viviendo un mundo donde se privilegia la noticia terrible, la noticia trágica. ¿No ves los noticieros? Los noticieros nos muestran calamidades, pero eso no quiere decir que no haya personas que estén haciendo buenas cosas. Eso no quiere decir que no encontremos personas con discapacidades muy tremendas y que se convierten en ejemplos de superación para muchos. Desafortunadamente hoy toma más fortaleza y tiene más seguidores en las redes una mala noticia que una buena noticia. Y por ahí a veces yo veo que sale un titular de un youtuber que dice, terrible, compañero del deportista tal, murió, terrible noticia. Y ese es el título que le pone a su video. Pero nosotros, hermanos, debemos dar buenas noticias. Hoy mi esposa, en este culto, en esta celebración, estaba trayendo una buena noticia, una celebración. Pedid y se os dará. Y después de que usted pida, crea que el Señor le va a dar. Era el otro punto. Pida, sepa lo que va a pedir, crea lo que va a pedir y luego dé gloria a Dios. Mire, hay buenas noticias. Ahora, ¿cuál es la mejor noticia que trae el evangelio? Porque el evangelio hay que saberlo anunciar. Usted no le puede decir a la gente cuando le va a anunciar el evangelio, mire, reciba a Cristo y sus problemas de plata se van a acabar. Porque estoy seguro que si usted sale predicando un Cristo que le va a dar plata a todo el mundo, la gente va a querer seguir a ese Cristo. Pero el problema es que el evangelio no consiste en predicar a un Cristo que da plata. Si usted va donde hay enfermos o hay una familia con un enfermito bien afligidos y están todos afligidos, y usted llega y les dice, miren, reciban a Cristo y verá que el enfermo se va a sanar, pues todos van a querer recibir a Cristo. Pero es que el evangelio no es solo sanidad. El evangelio trae varias doctrinas. Entonces tú no puedes predicar el evangelio de Cristo ofreciendo solo el poder de Dios. También tiene que ofrecer la soberanía de Dios. Y cuando se predica el evangelio, usted tiene que hablar del amor de Dios, pero también decir que Dios es fuego consumidor. Cuando usted habla del evangelio, usted tiene que decir la paga del pecado es muerte, pero en Cristo hay vida eterna. Antes de usted mostrar a un Dios sanador del cuerpo, debe mostrar a un Dios sanador del alma, para que si una persona está en sus últimos momentos de vida, aproveche la noticia del evangelio sanador del alma, porque la palabra del Señor dice que Él vino a salvar, a dar eterna salvación y que el que en Él cree tiene potestad de ser hechos hijos de Dios y ser salvo. Tenemos que predicar un evangelio que restaura. Y es verdad que las implicaciones del evangelio en esta tierra son maravillosas, porque efectivamente cuando una persona está en Cristo, ya Dios empieza a darle otra manera de vivir. Y esto también hace parte del evangelio. Pero el evangelio hace su énfasis especial en la vida eterna, en ser salvos de la ira que vendrá. El evangelio hace su énfasis especial en la reconciliación. Y entonces se cumple lo que dice una palabra en Mateo 6, buscad primeramente el reino de Dios. ¿Qué es buscar el reino de Dios? Entonces buscar el reino de Dios es permitir que el ser humano tenga esa voluntad dispuesta de hacer la voluntad de Dios. ¿Y en qué consiste el evangelio? En esa noticia de reconciliación. Cuando una persona se reconcilia con otra,
va a ser fácil la voluntad del otro, va a obedecer. Obedecer es acatar la voluntad de otro. Cuando el evangelio llega al corazón, hay disposición para la obediencia. Y cuando hay disposición para la obediencia, hay disposición para la reconciliación, pues va a haber una vida diferente. Por eso dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Con el evangelio sí vienen cambios. Con el evangelio ya usted no va a llevar una economía solo. Con el evangelio ya usted no va a llevar una enfermedad solo. Es probable que esa enfermedad no se sane. Es probable que esa enfermedad lo lleve a la presencia de Dios, pero va a vivir eternamente con Él. Esa es la ventaja de tener a Cristo en el corazón, que con el evangelio no se viven necesidades solo. El Señor suple las necesidades. Con el evangelio el Espíritu de Dios está a nuestro lado. Con el evangelio viene una dotación especial de la presencia de Dios que nos sustenta, y ya no hay ese sentimiento de enemistad, de orfandad, de soledad. Con el evangelio hay entonces un estilo de vida donde las parejas pueden vivir de acuerdo a lo que enseña la palabra. Ahí mismo en Efesios 6 y en Efesios 5, donde habla de la armadura, habla de la familia donde está el evangelio, que ha entregado su vida al mensaje del evangelio, al programa evangélico, que es la buena noticia de Dios de reconciliar al hombre con Él y de salvarlo. Así, mis amados, que las personas hoy día no solamente debemos valorar y disfrutar el evangelio en el cual hemos creído y que hemos recibido, sino compartirlo, porque sigue siendo el evangelio una buena noticia en medio de un mundo con tanta crisis, en medio de un mundo con tanta noticia negativa, con tanto amarillismo mediático que se ve por allí en los diferentes medios de comunicación. Sigue siendo el evangelio una noticia de último minuto. ¿Cuál es esa noticia de último minuto? Venid luego y estemos a cuenta, dice el Señor, porque si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Esa noticia evangélica que dice, gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que en él confía. Esa noticia evangélica que dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Esa noticia evangélica que dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Esa noticia evangélica que dice, así estés desahuciado por la medicina, si no sana tu cuerpo y recibes a Cristo, sanará tu alma. Y recibirás reconocimiento cuando entres a la presencia del Señor. Esa noticia evangélica que oirás decir, ven buen siervo y fiel, sobre lo poco has sido fiel, sobre lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Pero para que esa noticia suene, se requiere dos cosas: que quienes hemos recibido al Señor sigamos con nuestros pies calzados con el apresto del evangelio. Y dos, que quienes hemos sido beneficiarios de esa buena noticia del evangelio reconciliador y salvador, seamos proclamadores. Una persona que proclama el evangelio se va a comportar como un soldado activo. Pero una persona que deja de proclamar el evangelio va a asimilarse a un soldado que de pronto se descuida en su calzado. Por eso calcemos los pies con el apresto del evangelio de la paz. Que esta noticia buena llamada evangelio, que es una noticia que llega del reino de Dios, llegue a los que no tienen esperanza. El Señor es el que puede restaurar los hogares. Tú no buscas a Dios para que restaure tu hogar. Tú buscas a Dios para restaurar tu alma. Pero cuando tu alma empieza a ser restaurada, lo que tú haces, donde tú estás y donde tú participas, por efecto, empieza a ser restaurado. No es que recibo a Cristo para que restaure mi hogar. Recibo a Cristo para que restaure mi vida. Y si mi hogar está en crisis, en la medida que el Señor va restaurándome, porque el que está en Cristo es nueva criatura, se va restaurando su hogar.
se va restaurando su condición, se va restaurando su manera de ver, se va restaurando su manera de pensar, su manera de hablar, su manera de sentir, su manera de desear. Porque quien está en el evangelio y recibe a Cristo, el que está en Cristo, dice la palabra, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. El Señor, cuando llega a una casa a través de la predicación del evangelio, llega para renovar, para restaurar. Pero sobre todo, no lo olvide, para sanar el alma, para reconciliar el alma de la persona con Dios y para salvarle de la ira que vendrá. Y yo quisiera decirle a alguien que está por allí escuchándome, si no has recibido a Cristo como tu Señor y Salvador, ábrele la puerta hoy. Número 1. Número 2. Si tú eres creyente y estás un poco desanimado en la fe, retoma tu relación con el Señor. Número 3. Si eres creyente y amas al Señor, pero evangelizas poco, empieza hoy a pensar, voy a llevar el evangelio a estas personas. Y número 4, aquí está, mire. Si tú no has abierto tu corazón a Jesús, ábrelo hoy. En todo caso, abre tu corazón a Jesús. En todo caso, vuelve a Él. En todo caso, no dejes de predicar de Él. Y en último caso, tú eres creyente, no abandones la fe por ningún motivo. Sigue firme, porque ese apresto del evangelio que se llama el calzado no debe faltar en nosotros si queremos caminar bien mientras estemos en esta tierra y prepararnos para la eternidad. Quiero orar por aquellas personas que tal vez no han recibido a Cristo. Quiero orar por aquellas personas que tal vez están débiles en la fe. Quiero orar por aquellos que están firmes en la fe, pero que dice, pastor, a mí me da pena evangelizar, no sé cómo evangelizar. Pídele al Señor que le llene del poder del Espíritu Santo, que lo bautice con su Espíritu y el Espíritu le dará esa facilidad para que usted lo haga. Pero también haga el propósito de hacerlo. Padre que estás en los cielos, gracias te doy por permitirme ser participante de esta buena noticia tuya llamada el Evangelio. Hoy la proclamo a través de estos medios. Para aquel que cree que no tiene esperanza, para aquel que cree que no vale la pena vivir, para aquel que cree, Señor, que ya todo es perdido, te pido, Señor, que restaures, que des vida por el Espíritu Santo. Para aquellos que tal vez se callaron y dejaron de predicar el Evangelio a otros, que hoy vuelvan a la práctica proclamadora, evangelizadora, predicadora, a esa práctica profética de proclamar palabra de vida a los que mueren cada día sin esperanza. Quiero decirles a todos, Señor, en tu nombre, que en medio de un mundo donde se anuncia tanta maldad, tanta crisis, tanta pandemia, tanto mal, tú sigues ofreciendo palabras de vida. Tú sigues diciendo, clama a mí y te responderé. Tú sigues diciendo, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye y abre la puerta de su corazón, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Quiero proclamar al mundo, Señor, que tú tienes palabras de vida y paz. Que tú tienes, Señor, palabras de esperanza. Que tú eres, Señor, el medio para que el hombre y la mujer puedan escapar de la ira que vendrá, porque tu palabra advierte que tú juzgarás la maldad de los hombres. Pero por ahora, Señor, extiendes tu plazo para que el hombre se arrepienta, se convierta. Y esa es la buena noticia. Sigues dando plazo para la reconciliación. Ahora es el día aceptable. He aquí es el día de salvación. Hoy es tu día. Abre tu corazón a Jesús. Dígale, Señor, quiero escribir otra historia. Quiero tener otra oportunidad de vida. Ayúdame a reconstruir, a rehacer mi vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, mis hermanas, a predicar el Evangelio, a valorar el Evangelio, a compartir el Evangelio, a avivarnos en esa doctrina
bonita, en esa noticia hermosa que llegó desde el cielo, reconciliación. Valora el evangelio. No te quites el calzado de ninguna manera. ¿Y cómo nos ayudamos a sostener, a alimentar, a mantener, a fortalecer para no echar marcha atrás, para no quitarnos los calzados o el calzado? Congregándonos. Así que espero que vengan el domingo a la celebración, que podamos reunirnos para alabar, adorar y dar gloria a Dios. Gracias por participar, gracias por compartir. Mi esposa estuvo orando hace un rato por la cuestión de las finanzas. Seguimos creyendo que Dios nos suplirá lo que nos falte. Seguimos orando en fe por sanidad. Seguimos clamando al Señor. Gracias por participar. Que el Señor les prospere en todo.